Buenas noches, profesor Teodulo Arce Castillo. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del quinto ciclo. En esta oportunidad le hablaré sobre el Ground Proximity Warning System del curso de alerta de aeronave. Antes de comenzar a hablar sobre el laboratorio, es importante siempre recalcarlo con respecto a los EPPs adecuados, tanto como en nuestro centro de trabajo y en nuestro caso el centro de instrucciones. Llevar los EPPs adecuados para realizar el trabajo que vamos a realizar. También verificar las señales, lo cual es muy importante ya que nos indican la salida en caso ocurra algún tipo de sismo. Y empezamos el Ground Proximity Warning System con el modo 3. Este modo se realiza a través, como se puede observar, comienza desde los 1500 y se realiza a la hora del despegue. La aeronave al momento de despegar tiene que tener un rumbo adecuado, el cual es directo, pero este modo se activa cuando, como se observa en la imagen, cuando lo que está yendo recto tiene un pequeño desnivel, y lo cual sensa el radioaltímetro y hace que se active el downsync. En esta oportunidad no le podré mostrar la simulación, ya que estoy teniendo dificultades con el simulador porque no me está respondiendo a la hora de abrirlo, pero ya lo realizamos con el profesor. En acá solamente le mostraré la función, lo cual es al despegue, y al realizarle un pequeño movimiento hacia abajo la nariz se sensa, ya que no está dentro de los parámetros a la hora de un vuelo, y ahí es donde esta pequeña diferencia de altitud, que debería ser la seleccionada con respecto a la que está actual, es donde se activa el downsync. Esta actividad se puede realizar antes de llegar a los 1500 pies. Normalmente en la actividad lo realicé a los 1100, si es que no me equivoco. Y es muy importante ya que este de acá está determinado a la hora del despegue. Con respecto al modo 4 del Ground Proximity Warning System, este modo está dividido en dos, tanto como el Too Low Flaps y el Too Low Gear, pues, cuando están en posición normal y en posición hacia arriba y hacia abajo, en el modo A y el modo B. Este de acá solo trabajamos en el modo B, ya que solo se podía, en el simulador se podía trabajar también en el modo A, pero se dificulta la dificultad es mayor, por ello que solo trabajamos en el modo B. Pero el modo B también tiene submodos, lo cual sería el Too Low Flaps y el Too Low Gear. Con respecto al Too Low Gear, es con respecto a los trenes de aterrizaje, cuando estamos descendiendo la aeronave y los trenes, esta alerta se da cuando estamos descendiendo la aeronave y los trenes no se activan correctamente a la hora que debe ser el descenso. Con respecto a los Too Low Flaps, es cuando a la hora del descenso, para reducir la velocidad, se tiene que extender los flaps, pero este de acá no están en la posición adecuada, y ahí es donde se detecta el Too Low Flaps. Y como se vio en la simulación que le mostramos al profesor, este de acá tiene un Too Low Flaps en el PFD, se muestra, y el Too Low Gear también, con la señal auditiva y también la señal visual. Con respecto al modo 5 del Ground Proximity Warning System, este modo se realiza con respecto a su despegue. Una vez ya tenía el despegue controlado, a la hora del aterrizaje se tiene que tener en cuenta siempre la senda de planeo, el touchdown, que es donde tiene que llegar la aeronave para poder hacer un correcto deslizamiento por la pista. Pero esto de acá, este modo teníamos que hacer con la ayuda del vertical speed, colocarlo, en mi caso lo colocamos a menos 1300, lo cual realizaba que la pista de aterrizaje donde se tendría que hacer lo planeado, el avión haría el descenso en otro lado, antes de la pista. Y ahí es donde por primera parte, desde los 1000, como se observa en la figura, desde los 1000 hasta los 300 pies, nos botaría una alarma de soft line slope, lo cual es controlable, lo cual te dice que controles esa pequeña diferencia que está viendo en tu sistema, le indica eso al piloto. Y una vez que pasa a los 300 pies, el low glide slope, ahí nos informa que debemos cancelar el aterrizaje, ya que no estamos en los parámetros adecuados para este aterrizaje.
Como se mostró de igual forma en el profesor en el simulador, el profesor observó que lo realizamos de manera correcta, y la diferencia de ambos del soft glide slope y del low glide slope es que uno se puede corregir en la hora del vuelo y se puede para llegar al aterrizaje correcto, al touchdown, y el otro es que ya no te permite llegar al touchdown porque está demasiado cerca. Como modo 6 del Ground Proximity Warning System, el último modo que vimos, este de acá está relacionado al radioaltímetro directamente, ya que comienza desde donde actúa el radioaltímetro, lo cual sería 2500 pies. Este de acá según va reduciendo la altitud de la aeronave, nos va indicando unas señales con respecto a la posición de la pista. Este de acá también está relacionado directamente con la Decision Height, lo cual se realiza antes del vuelo. Se programa en el programador de vuelo, en el MCDU. A la hora de verificar la Decision Height, este de acá puede ser variable. Es variable dependiendo al aeropuerto que estemos aterrizando. En mi caso, mi Decision Height de mi simulación fue de 300. Y esto se pudo observar que a la hora de realizar el descenso en la línea de la aeronave, en el PFD, a la hora de verificar el radioaltímetro, nos botó una señal en el PFD, lo cual fue importante, ya que nos indicaba que ya estábamos dentro de nuestro parámetro seleccionado. Como una actividad adicional, vimos lo que era el Flight Data Recorder, lo cual vimos también el Under Weather Locator Beacon, el cual era el círculo, como se puede observar, lo cual desarmamos. También en esta actividad nos comenzó a explicar el profesor, lo cual también era una importancia de que sí o sí se cambiaban las baterías con respecto a la Crash Survival y el Flight Data Acquisition Unit, lo cual son sus partes importantes. También nos explicó en teoría que este de acá era un multiplexor, el cual en una misma línea lleva todos los datos con respecto a la aeronave. Su material de este de acá, como pudimos tocarlo, de la parte más, se diría, suave, es de aluminio, y la parte principal donde está todo es de titanio, el cual está compuesto, como se puede observar acá. Esta parte que se mira tipo madera es un líquido que se realiza antes se coloca un líquido y después se coloca la memoria. Para ello es importante que el líquido siempre esté se diría comprimido, para tener una mayor seguridad y en caso no se dañe la memoria. Con respecto al Underweather Acoustic Beacon, como se puede verificar acá, el modelo es el DK120. Este de acá actúa cuando está en contacto con el agua. Con respecto a este de acá, según las especificaciones del manual, nos indicaba que cuando era su última fecha de verificación que se realizó, el cual también el diagrama del funcionamiento, cómo se realizan los 3 funcionamientos, vimos en los diagramas, y esta era la tapa protectora que estaba encima de acá, lo cual la hacía hermética para que no pueda entrar ningún tipo de líquido a la hora de recoger la memoria, si en caso ocurra algún tipo de accidente. Con respecto a una interpretación de datos, lo importante que es el reconocimiento de las alertas, ya que esto de acá le permite al piloto que tomar una acción inmediata, ya sea un caution o un warning, ya que este de acá es importante porque tanto como vimos en el modo 3, que era a la hora del despegue tienes que tener un rumbo recto, pero este de acá tiene un pequeño desnivel, lo cual el piloto automáticamente tiene que corregir ese desnivel y seguir con el rumbo. Con respecto al modo 4, de igual forma. Con respecto al modo 5, el 4, por ejemplo, los flaps a la hora del aterrizaje, si no tiene los flaps adecuados, la sustentación sería menor y podría haber una pérdida de sustentación. Igualito con los trenes, si no tienes en la posición correcta a la hora del aterrizaje, ocasionaría un accidente.
ya que estaría aterrizando con los trenes no en las posiciones correctas. Y con respecto a al modo 6, también lo importante que es, ya que esta está directamente relacionado con todo lo que realiza el radioaltímetro desde los 1500, y también con la Decision High, lo cual es importante de colocar para tener una verificación de altitud con el radioaltímetro con respecto a la pista. Eso sería todo mis datos analizados en este último laboratorio del curso de alertas. Muchas gracias, profesor, espero le haya gustado.